Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué alegría me da saludarte. Gracias, gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a este espacio, bienvenidos a esta sesión de trabajo en la que vamos a poder compartir acerca de este tema tan relevante. Muchas gracias por estar aquí. Saludo a todos los que están presentes. Vamos a ver quiénes están por aquí. Vamos a mandar unos saludos. Betty, saludos a la Ciudad de México. Dora, gracias por estar del otro lado. Marta, buenas noches. Magdalena, Rosalía, Miriam, gracias. Carmen, buenas noches. María, gracias por estar aquí. Teresita Castellanos, buenas noches. Bersabet, Liliana, Patricia, Vicky Lara, gracias. Alicia Pérez, Virginia Heredia, Karina Escamilla, Marta Galaviz, Brenda Infante, Lourdes, gracias por estar del otro lado. Saludos, Gloria, a Michoacán. Saludos a California, saludos a Monterrey, muchas gracias. Saludos al Estado de México, a Zacatecas, a Guanajuato. Gracias, saludos a Aguascalientes, saludos a Xochimilco, Tierra de las Flores, muchísimas gracias. Saludos a Huastepec, muchísimas gracias. Rosa, Ciudad de México, gracias por estar del otro lado. Valderrama, gracias Inocencia, saludos a Puebla, gracias por estar ahí. Meli, gracias por estar del otro lado, en Jutepec, gracias por estar aquí. Saludos a Oklahoma, saludos al Estado de México, muchísimas gracias. Al Estado de México, por supuesto. Erika Prado, gracias por estar del otro lado. Me alegra que toda la información te sirva y nutra tu vida. Muchísimas gracias. Guadalupe, Claudia, Imelda, gracias. Somos muchísimas personas las que estamos aquí. Gracias por estar del otro lado. Saludos, Sol, te mando saludos. Saludos a Washington. Gracias a todos por estar aquí. Me emociona mucho el poder saludarlos. Gracias a mi mamá, que siempre está ahí. Gracias. Y bueno, pues hoy tenemos una clase muy interesante, así que espero que estés listo, que hayas trabajado en tu workbook, que hayas hecho este espacio para contestar algunas de las preguntas y que vengas listo para escuchar acerca de esta información. Mira, hace muchos años llevo 12 años dedicándome al tema del desarrollo personal y hace muchos años estuve trabajando con una mujer que en realidad es que aparentemente tenía una vida muy exitosa. O sea, tenía un trabajo estable, tenía buenas relaciones, pero había algo que siempre le hacía sentir que algo le faltaba, como que había un hueco, un vacío. Estaba como atrapada en esta sensación de, a pesar de que hacía y tenía cosas, pues se sentía en este lugar de una insatisfacción muy grande con su vida y sobre todo tenía una sensación de una desconexión muy grande con quién era y con cómo estaba viviendo su vida. Era esta dinámica en la que en el día parecía que todo estaba bien, pero cuando llegaba a su cama a la mitad de la noche, siempre se quedaba viendo al techo preguntándose como, ¿qué está pasando? ¿Por qué si se supone que tengo todas las cosas que debería de tener, no me siento feliz? Entonces, una noche, de pronto empezó a preguntarse, ¿no? A reflexionar acerca de su propia vida. Y una de las cosas que se preguntó es, ¿qué es lo que tenía que hacer afuera en su vida para poderse sentir bien? Y empezó a repasar toda la lista de las cosas que se supone que tenía que hacer y empezó a reconocer que todas esas cosas que se suponía que tenía que hacer en el afuera ya las había hecho. Y entonces empezó a sentir una enorme frustración, se quedó en silencio y de pronto una voz dentro le dijo, todo lo que buscas está dentro de ti. Es algo que habíamos venido trabajando desde hace muchísimos meses, porque justamente ese fue parte de mi propia historia. Entonces, en el momento en el que empecé a reconocer estos patrones, le compartí exactamente cuáles eran las cosas que podía hacer y cómo podía reconectar con ella y con su vida y con su cuerpo. Y entonces, en el momento en el que subió la voz, el volumen a esa voz interior, en el momento en el que empezó a escuchar esta conexión con ella misma y a reconectar con su cuerpo, en ese momento empezó a darse cuenta que efectivamente su vida era mucho mejor de lo que la mente le estaba diciendo. Y entonces empezó a hacer cosas increíbles con su vida. Imagínate
si eso pudiera pasarte a ti. Imagínate si hoy logras aprender cómo desbloquear la intuición y logras aprender cómo separarla del ego y logras entender cómo es que se conecta con otras áreas de tu vida. La verdad es que cuando nos sentimos desconectados de nuestro poder, es como si siempre hubiera un vacío, es como si fuéramos una botella que no tiene fondo y que no tiene fin e irremediablemente tenemos una insatisfacción en la vida. Así que si hoy tú estás del otro lado, el objetivo es que pare esa insatisfacción, el objetivo es que conectes con esa voz interior y con ese poder personal para que puedas empezar a manifestar la vida de tus sueños. Tú sabes cuál es ese sueño que quieres conseguir. Para algunas personas es un mejor trabajo, para algunas personas es más dinero, para algunas personas es una relación significativa, para otras personas es recuperar su salud. Puede ser cualquier cosa, pero en realidad es que lo que quiero decirte antes de iniciar esta sesión es que las respuestas ya están dentro de ti y lo que necesitas es subirle el volumen a esa voz interior para que puedas conectar con ese enorme poder. Así que vamos a ponernos de acuerdo con respecto a ciertas definiciones que vamos a estar utilizando a lo largo de la sesión de esta noche. Espero que ya estés preparada, preparado con pluma y papel para poder anotar todos estos temas tan interesantes. Lo primero de lo que hay que hablar y en lo que hay que ponernos de acuerdo es acerca de lo que es la intuición. La intuición es una forma de conocimiento que surge de manera espontánea. Muchas veces es algo que parece que no tiene una razón o que no está sustentado en la lógica. Al menos eso es lo que parece. Es decir, de una manera es un sentido y por eso la clase se llama el sexto sentido, porque es el sentido, es la capacidad de percibir por encima de lo que nos están mandando el resto de los sentidos. Es decir, no necesitamos una evidencia externa, simplemente es algo que sabemos. Muchas veces le decimos corazonada, muchas veces le decimos feeling, podemos decirle de muchas maneras, pero es una sensación interna de absoluta certeza. Es como si fuera una voz muy suave que te dice a dónde ir. Es una voz suave pero poderosa y que sabes que sale desde un lugar muy profundo dentro de ti. A veces se siente como un pensamiento, a veces es como una emoción, a veces es como un impulso, pero es algo que nos invita a hacer algo que muchas veces puede parecer fuera de la lógica. Hay un estudio que a mí me encanta y es que en 2 cuartos pusieron en un cuarto había unas mamás, estaban ahí, estaban conectadas, ya sabes que les conectan todo absolutamente en la cabeza para medir todos los estímulos y las reacciones que tienen en el cuerpo. Y en el cuarto de al lado estaban sus hijos, también totalmente conectados. Y entonces en el cuarto de los niños había juguetes, subidas, bajadas, rampitas. Y en el cuarto de la mamá en el cuarto de las mamás había estas mesas y entonces se podían sentar y podían interactuar entre ellas y tener estas conexiones. Empezaron a medir lo que pasaba en los cuartos y de pronto empezaron a notar que había un patrón. Alguna de las mamás tenía una reacción y entre 3 y 7 segundos después, en el cuarto de al lado, su hijo o se caía, o se pegaba, o se peleaba con otro niño. Era algo que la ciencia en ese momento no podía explicar qué era lo que estaba pasando y por qué había ese adelanto en la sensación y en las pulsaciones y en la energía de la mamá previo a que sucediera el evento en el otro cuarto del cual la mamá no podía ver, o sea, no lo podía percibir ni con la vista, ni con los oídos, ni con las sensaciones, porque estaba en un cuarto completamente opuesto, pero había algo dentro de ella, había un impulso que se encendía y entonces a partir de eso venía el pensamiento de qué está pasando en el otro cuarto y 3 o 7 segundos después su hijo o su hija le había pasado algo en el cuarto de al lado. Entonces la ciencia siguió buscando respuestas y llegaron a una maravillosa y poderosa conclusión y es que la ciencia dijo, aunque no lo podemos explicar, podemos reconocer que la intuición existe. O sea, es algo que excede a la ciencia, es algo que sobrepasa el entendimiento científico porque son impulsos que surgen de dentro de nosotros
que la ciencia no puede explicar de dónde vienen o por qué suceden, pero reconocen que suceden. Entonces tú y yo y todas las personas que conoces venimos cableados y venimos diseñadas con esa pulsión interior, con esa sabiduría interior, y de lo que se trata es de volver a conectar con ella. La pregunta entonces que surge es, bueno, si todos venimos o llegamos acá con ese poder interior y con esa sabiduría, pues, ¿por qué nos desconectamos? Y hay 5 razones por las cuales las personas nos vamos desconectando de esa voz interior. La primera de ellas es el ruido externo. Hay demasiada información. Hoy que vivimos en la era de la tecnología, todo el tiempo estamos conectados con lo que está pasando afuera y podemos saber en tiempo real qué está pasando en Australia, en Nueva Zelanda, en Rusia y por todo el mundo viéndolo ahí pegados al teléfono o en la televisión. Tenemos 5,000 contenidos y entonces hay tantos distractores externos que nos separan por completo de lo que está pasando adentro. El reflector está totalmente afuera y demasiado ruido. Esa es la primera razón por la cual empezamos a desconectarnos de nosotras, de nuestro poder interior, de nuestra voz interior. El segundo es por todo el tema del miedo y de las dudas. De una manera es que vamos desarrollando a lo largo de la vida muchas dudas con respecto a quién somos y a si seremos suficientes. Y entonces empezamos a dudar de nosotros mismos y empezamos a creer que quizás no lo somos y que no tenemos las suficientes habilidades o las suficientes capacidades. Y entonces nos desconectamos de nosotros a tal punto que tememos todo el tiempo a equivocarnos, a cometer errores, a lo que van a decir los demás. Y entonces otra vez el filtro se va totalmente hacia afuera y perdemos la perspectiva de lo que está pasando adentro. El tercer punto por el cual podemos llegar a desconectarnos es por esta parte de la educación y el condicionamiento. De una manera, conforme vamos creciendo, nos vamos separando un poco de este mundo interior. Si tú te fijas, los niños están muy conectados con su mundo interior, pero conforme vamos creciendo, nos enseñan a hacerlo mucho más lógico, mucho más racional. Y eso hace que nos vayamos separando de esa sabiduría, porque como decíamos antes en la definición, muchas veces no parece el movimiento lógico o la decisión racional. Sin embargo, hay algo dentro de nosotros que nos dice que es por ahí. Pero como hemos priorizado la lógica y la razón por encima de cualquier sabiduría interior, pues entonces nos desconectamos. El cuarto punto es porque vivimos en sociedades completamente desconectadas del cuerpo. Estamos muy dominados por el tema de la tecnología, estamos en un mundo que va demasiado rápido y entonces vamos desconectándonos de nuestro cuerpo. ¿A cuántos de ustedes les pasa que les preguntan si tienes hambre? Y lo que haces es que volteas a ver el reloj. El hambre no está aquí, el hambre debería de estar acá. Entonces, una de las cosas que pasan es que dejamos que estos elementos externos dirijan las funciones básicas de nuestra vida. Y entonces nos vamos desconectando de esos mensajes que está enviando el cuerpo todo el tiempo. No es que haya dejado de mandarlos, es que te volviste muy bueno dejando de escucharlos. Y finalmente, el quinto punto, las expectativas externas. En realidad es que hay una presión social enorme. Hay una presión social enorme para que seamos de cierta manera, para que nos comportemos de cierta forma, para que logremos llegar a ciertos lugares en la vida. Y eso en realidad es que se vuelve una carga muy pesada. Y esas cargas a lo largo de la vida nos van aplastando y nos van separando de nosotros mismos. Entonces, esas son las 5 razones por las que puedes haberte desconectado de tu intuición. Ahí te van de nuevo para que si se te pasó alguna, las puedas recuperar. 1, el ruido externo. 2, el miedo y las dudas. 3, la educación y el condicionamiento. 4, la enorme desconexión que existe con nuestro cuerpo. Y 5, las expectativas externas. Esas son 5 razones por las cuales las personas suelen estar desconectadas de su intuición. Ahora, la pregunta es, ok, bueno, ¿y cómo le hago
para distinguir esa voz interior, porque a veces lo que te está hablando no es tu intuición, sino que es tu ego. Y entonces, ¿cómo le hacemos para distinguir cuando es mi voz interior sabia o es mi ego? Lo primero que quiero decirte es que no es que tu ego esté mal o sea malvado. Lo que pasa es que tu ego ha estado ahí para protegerte todo el tiempo. Entonces es una parte de ti que vive desde el miedo. La intuición es una parte de ti que vive desde la sabiduría y la certeza. Entonces son voces completamente diferentes. Por eso el primer punto para diferenciar entre el ego y la intuición es el origen de la voz. La intuición surge y es una sensación que nos aporta calma, que nos aporta certeza. El ego es mucho más caótico porque surge y está impulsado precisamente por el miedo o por un deseo de controlar que al final no deja de ser miedo. Dos, un sentido de urgencia. La intuición va a comunicarse de una manera muy tranquila, muy paciente, mientras que el ego va a hacer algo desde la urgencia, desde la impaciencia, desde el arrebato. Fíjate las diferencias. Tercero, el enfoque en el bienestar. La intuición irremediablemente va a estar alineada con tu bienestar y con el bienestar de los demás. El ego muchas veces está preocupado por la satisfacción personal o por la validación externa, aunque eso sabes que no va a llevarte a un lugar de bienestar. Y sí, cuatro, la perspectiva a largo plazo. La intuición siempre piensa en el largo plazo, tiene muy consciente cuáles son las consecuencias de las decisiones que estás tomando. El ego está mucho más centrado en la gratificación inmediata, en este momento, en aquí lo que está pasando, en este placer de este momento, y la intuición siempre nos va a llevar por ese placer en el mediano y en el largo plazo. 5. La intuición siempre está conectada con tus valores fundamentales. La intuición está en sintonía con tu autenticidad, con quien realmente eres, en el centro, en tu más profundo ser. El ego puede estar muy influenciado por las expectativas externas, por el qué dirán, por lo que crees que los demás van a pensar de ti y por una necesidad enorme de ser aceptado. Entonces, estas son diferencias que puedes empezar a reconocer para evaluar cuándo es que está hablando tu ego y cuándo es que está hablando tu intuición. Es muy importante que aprendas a reconocer esos dos lugares en tu vida, porque finalmente ambas son voces que surgen dentro de ti, que llegan en forma de pensamientos o en forma de alguna emoción, y es muy importante que reconozcas a cuál le estás subiendo el volumen. Desafortunadamente vivimos en un mundo en el que la gran mayoría de las personas elige subirle el volumen al ego. La gran mayoría de las personas viven desde un lugar de miedo, de estar luchando contra la vida. Y entonces es muy importante reconocer que definitivamente ese no es el camino. Así que voy a pedirte por un momento, antes de pasar a los 5 pasos clave para despertar el sexto sentido, voy a pedirte por un momento que ahí en donde te encuentras, cierres los ojos. Por favor, cierra los ojos un segundo, unos cuantos minutos. Cierra los ojos. Eso es. Inhala y exhala. Una vez más. Inhala y exhala. Y pon toda tu atención en el centro de tu pecho. Permite que se expanda y que te recorra de un lado al otro. Dale ese espacio dentro de ti a esa sensación. Solo dedica unos minutos a conectar con tu cuerpo. Haz conciencia de tus pies, de tus piernas, de tu vientre, de tu pecho, de tu espalda,
de tus hombros, de tus brazos, de tu cuello y tu cabeza. Eso es. Inhala y exhala. Y si hay tensión en alguna parte de tu cuerpo, libéralo. Y permanece ahí unos segundos. Regresa tu atención al centro de tu pecho. Eso es. Y otra vez, permite que esa expresión, que esa energía te recorra de un lado al otro. Eso es. Muy bien. Inhala profundo y exhala. Muy bien. Volteando hacia el techo, sonríe y abre los ojos. Eso es, perfecto. Muy bien. Ahí estamos. Ahora sí, vamos a los 5 pasos para que puedas despertar tu sexto sentido. ¿Ok? Vamos allá. Entonces, primer paso, importantísimo para que puedas conectar con tu sexto sentido. Necesitas reconectar con tu cuerpo. Necesitas tener estos momentos como lo que acabamos de hacer ahora, que te diste cuenta que no fue eterno, no fue largo, no necesitaste ni velas, ni cuencos, ni estar en un lugar especial. Puedes hacerlo en cualquier lugar, pero te puedes conectar con tu cuerpo a partir y a través de la respiración profunda. Solamente se trata de dedicarle unos cuantos minutos a cerrar los ojos, respirar profundo e ir haciendo conciencia de tu cuerpo. Tu sexto sentido habita en cada una de las células de tu cuerpo, en tu órgano más extenso que es tu piel. Entonces necesitas permitirle a tu cuerpo estar en esa sintonía y estar en esa conexión. Y la forma de sentir tu cuerpo es poniéndole atención, es recordando que vives en él. Tú no eres un cuerpo, tienes un cuerpo, habitas dentro de un cuerpo. Es muy importante que entres en contacto con tu piel, con tu cuerpo, que puedas sentir cada una de las partes de ti, y eso lo haces solamente teniendo un momento para conectar, para recordarte el respirar, el sentir, el tener esta sensación recorriendo tu cuerpo. Lo puedes hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, dedicarle unos cuantos minutos a este tipo de prácticas te va a permitir hacer ese contacto poderoso con tu propio cuerpo para que puedas empezar a subirle el volumen a las señales. Es importante que percibas cómo se siente tu cuerpo, cómo estás, si hay alguna sensación, si hay alguna tensión, si sientes en algún lado un peso, si sientes algún escalofrío. Es importante que le empieces a subir el volumen a cada una de esas expresiones que surgen de ti, porque hay información. Tu cuerpo todo el tiempo te está mandando señales, te está mandando información, pero la forma de aprender a escucharlo es pasando tiempo con tu cuerpo. Así que paso número 1, conecta con tu cuerpo y con tu respiración. Paso número 2, atrévete a explorar la intuición. Dedica tiempo a estar en silencio. ¿Cuántas veces te pasa que tienes la posibilidad de estar a solas y lo que haces es que pones un podcast, prendes la tele, prendes el radio, le gritas a Alexa que ponga una canción, pones las noticias de fondo musical aunque no las estés viendo, te pones a hacer cosas que hacen ruido? Cuando puedas estar a solas, dedica tiempo a estar en silencio para que puedas escuchar lo que está pasando dentro de ti. Muchas personas le tienen miedo al silencio porque en el momento en el que para lo que está pasando afuera, empiezan a escuchar lo que sucede adentro. Y adentro de ti hay cosas hermosas. No tiene por qué ser aterrador. Ojo, y si es aterrador, en lugar de tratar de callarlo con el ruido externo, necesitas pedir ayuda, necesitas entrar en un proceso personal para comprender por qué hay esa sensación tan desagradable cuando estás en silencio. Pero hoy quiero decirte, no es normal que el silencio te sea desagradable. Es importante
que pases tiempo en silencio, que pases tiempo a solas, que pases tiempo contemplando. Seguramente has escuchado de Aristóteles, Platón, Sócrates y todos esos. Esos cuates lo que hacían es que se subían a un punto muy alto, se sentaban y filosofaban. ¿Y qué es filosofar? Contemplar, unicidad, quietud. Estaban completamente ahí, en ellos, con ellos, en profundo silencio, observando. Y de ahí surgen grandes ideas y grandes conceptos que hoy como humanidad seguimos regresando a ellos. ¿Por qué? Porque ahí hay una voz poderosa y profunda, ahí hay sabiduría. Pero si todo el tiempo hay ruido, no puedes escuchar esa voz. Así que aprende a explorar tu intuición por medio de silencios. Pasa tiempo en silencios y poco a poco empezarás a notar que sube ese volumen y que esa información que está ahí es agradable. Aprenderás a reconocer este poder, esta certeza y esta sabiduría, pero también aprenderás a reconocer cuando surja esta sensación a lo mejor de miedo o de duda, y es tu intuición y tu ego, tu sabiduría y tu ego tratando de mandarte señales y mensajes, porque ahí vivimos, en esa dualidad, en ese baile eterno entre el angelito y el diablito. Por eso está caracterizado en todas las caricaturas y en muchísimas series y películas, que estamos ahí de pronto, ¡pum!, se enciende y sale el angelito diciéndonos una serie de cosas y por el otro lado, ¡pum!, sale el diablito diciéndonos que tenemos que hacer exactamente lo opuesto. En realidad es que esa es tu intuición y tu ego. Por eso está ejemplificado de esa manera, porque son esas voces interiores. Súbele el volumen a la intuición, aprende a estar en silencio y conecta con esa sabiduría. Tercer punto, hay que hacer liberación de bloqueos emocionales. Muchas veces vamos llevando en la vida bloqueos emocionales, circunstancias duras, dolorosas que pudieron suceder en nuestra vida y que experimentamos en soledad y en silencio, que nunca hemos compartido con nadie, y se van haciendo bloqueos en diferentes partes de nuestro cuerpo que no permiten que fluya la energía, que no permiten que se libere esas sensaciones a lo largo de tu cuerpo y que te hacen desconectarte, porque hay dolor emocional. El dolor emocional funciona muy similar al dolor físico. Si tú te tuerces un pie y no le pones atención y sigues caminando, al poco tiempo esa torcedura se puede convertir en algo más grave. Lo mismo pasa con un dolor emocional. A veces pensamos, bueno, ya pasó, no le voy a poner atención, voy a dejar que eso pase, y conforme más tiempo pasa, más doloroso se va haciendo y más grande se va haciendo dentro de nosotros. Es muy importante que pongas atención en esos bloqueos emocionales y que los liberes y que puedas hablar de ellos y que puedas trabajarlos y que puedas resignificar. Es muy importante que hagas ese trabajo personal para que se pueda desbloquear la energía dentro de ti. Si no le permites a la energía fluir libremente en ti, entonces todos esos bloqueos se manifiestan en tu vida. Tienes que recordar esta frase: el mundo exterior es solamente un reflejo del mundo interior. Como es afuera, es adentro. Si afuera hay bloqueos, no pasa, no sucede, las cosas están mal, todo es problema, tienes que voltear al lugar correcto, adentro, y tienes que ir adentro de ti a buscar por qué está sucediendo eso, qué está pasando en ti, cuál es esa diferencia, cuál es ese bloqueo, cuál es esa idea o creencia que te está llevando a repetir esos patrones. Necesitas regresar, activar ese sexto sentido para que entonces las cosas comiencen a operar de una manera diferente. Y el cuarto punto, un cuarto punto muy importante y que a lo mejor es uno de los puntos de los que muchas veces no se habla, que es como estos temas tabús y misteriosos y ocultos, pero en realidad es que el sexto sentido está directamente relacionado con la exploración de nuestra energía sexual.
nuestra energía sexual, nuestros centros de poder, el activar, el permitir que fluya la energía a partir y a través de nosotros libremente, eso solo lo exploramos gracias a la manifestación de nuestra energía sexual. Y es muy importante que sepamos abrazarla, que sepamos darle ese espacio en nuestra vida, que nos atrevemos a explorar y a reconocerla y a aceptar que somos seres sexuales y que muchas veces esa parte de nosotros está completamente bloqueada, tapada, en un lugar de lo prohibido y de lo oculto y de lo secreto, cuando en realidad es que los textos más ancestrales en todas las civilizaciones hablan de la importancia de la energía sexual, porque es con la energía sexual desbloqueada como podemos hacer manifestación de nuestros deseos y como podemos hacer conexión con la intuición. Tu energía sexual va a conectarte con tus centros de energía interior, tu energía vital va a cambiar, tu expresión va a ser diferente, obviamente tu cuerpo se va a sentir diferente, vas a permitir que haya un flujo de energía mucho más equilibrado dentro de ti, que te permite estar conectado contigo y con la sensación de todo lo que es y con todo lo que existe. Se eleva la conexión que tienes con tu cuerpo y al hacer todas estas cosas, te vuelves una persona que puede crear y que puede manifestar. Si has escuchado la ley de la atracción, la ley de la manifestación o cualquiera de estas leyes, en realidad es que si tú empiezas a escudriñar y a rasparle al asunto, vas a encontrar que la base y la raíz siempre es la misma y es el desarrollo, el aprovechamiento de tu energía sexual. Para la gran mayoría de las personas, la energía sexual está totalmente bloqueada y es muy importante que puedas desbloquearlo. Como te comentaba al principio, eh, hace muchos años trabajé con esta mujer y esta mujer tenía 45 años más o menos en ese momento. Y en realidad es que yo me acuerdo que uno de sus grandes anhelos era vivir una vida plena. Lo que quería era vivir en plenitud. Quería sentir el amor propio, quería tener estas conexiones significativas y siempre se encontraba en este lugar de que algo le estaba haciendo falta en su vida. Quería experimentar esa intimidad en la vida, ese amor en la vida, sentirse plena, conectada, pero siempre había algo que no pasaba. O sea, el reto al que se enfrentaba constantemente es que a pesar de que hacía trabajo personal y leía muchos libros y tomaba muchos cursos y hacía muchas certificaciones, había algo que no estaba conectando. Y entonces llegó a sesión y cuando empezamos a hablar, empezó a darse cuenta que en realidad una de las cosas que le pasaban es que vivía bajo muchísima presión. Quería que su familia siempre la reconociera y quería ser siempre la persona correcta y la mujer correcta y la trabajadora correcta y quería siempre estar en este lugar de que los demás vieran que realmente era una persona valiosa y significativa. Eso todo el tiempo la hacía dejar de lado sus propias necesidades, dejar de lado sus propios deseos y pues obviamente, aunque hacía y hacía y hacía cosas, pues estaba muy desconectada de su felicidad y de su plenitud. Entonces, pues me compartía que había muchas experiencias en su vida que a pesar de haberlo dado todo, siempre las cosas acababan mal. Siempre acababa en un lugar incorrecto. Y eso, pues obviamente, después de que pasaba una y otra vez, pues había dañado a un punto muy drástico su autoestima, su autoconfianza, sentía que no era suficiente, sentía que no importaba todo lo que hiciera, de todas formas nadie se iba a quedar, nunca iba a poder subir de posición en el trabajo, ¿sabes? Como todas estas ideas y todos estos bloqueos que de pronto vamos cargando en la vida y que llega un punto en el que estamos verdaderamente agotados. Llegó un punto en el que tomó la decisión de romper con ese ciclo de insatisfacción y entonces fue cuando el trabajo se puso muy bueno, porque como que la primera parte fue mucho de hablar de esas experiencias pasadas y hablar de todas las cosas que sentía, pero llegó un punto en el que tomó la decisión de hacer algo completamente diferente. Y entonces quiso
verdaderamente entrarle a un tema de autoexploración, de empezar a revisar todos estos asuntos acerca del amor propio, de empezar a quitar todos estos de ideas negativas y limitantes con respecto a la manifestación de su energía sexual. Decidió empezar a trabajar mucho en la conexión con su cuerpo y se dio cuenta que era el momento definitivo para poder romper con sus creencias limitantes, que eran las creencias limitantes las que habían limitado su vida. Era el ego quien le había dicho toda su vida qué hacer. Era la necesidad de ser aceptada y valorada por los demás la que le había hecho tomar las decisiones. Y en el momento en el que decidió parar de hacer eso y empezar a conectar con su intuición, y empezar a conectar con esa voz interior, y empezar a conectar con su cuerpo, y empezar a liberar su energía, entonces empezó a tener cambios increíbles. A medida que íbamos avanzando en el proceso, empecé a ver una conexión diferente, una transformación profunda en la relación que tenía con ella misma. Aprendió a liberarse, aprendió a atreverse a hacer cosas que nunca se había atrevido. De pronto empezó a escuchar esa voz interior que le hablaba con mucha compasión, con mucho amor. Y entonces recuerdo esa sesión en donde había lágrimas y había muchísima emoción, porque ese autojuicio, esa vergüenza, ese miedo y esas dudas habían caído. Y entonces descubrió nuevas formas de conectar con su cuerpo, descubrió nuevas formas de expresar su energía, empezó a explorar sus deseos, sus necesidades y empezó a ponerse límites, pero con mucho amor y con mucho respeto. Obviamente, eso le permitió empezar a transformar su vida en muchos niveles. Empezó a tener una versión mucho más auténtica, mucho más viva, mucho más plena, se sentía verdaderamente más segura, más confiada. Eso le permitió entrar en relaciones mucho más profundas y significativas, le permitió encontrar un mejor trabajo, le permitió conectar mucho mejor con su familia y sanar conflictos que tenía del pasado, y empezó a darse cuenta cómo la vida de sus sueños empezaba a materializarse. Después de que tuve esa experiencia, en realidad es que dediqué muchos años a buscar integrar la metodología que utilicé con ella para poderla compartir con otras personas.